Akira Toriyama, como un dibujante aficionado a los Model Kits, acabó creando uno de los mayores fenómenos culturales del siglo XX. Recorreremos la trayectoria de Toriyama, desde sus inicios hasta el impacto global de Dragon Ball, y revelaremos cómo nació el mito que aún hoy sigue inspirando a generaciones de mangakas. Toriyama es probablemente uno de los autores de manga que menos presentaciones necesita. El impacto mundial de Dragon Ball se encargó de que así fuese. Pero lo más curioso de su historia es que convertirse en mangaka ni siquiera entraba en sus planes. Y ni mucho menos esperaba que su obra tuviese un impacto tan atronador como el que tuvo después. No obstante, siempre hubo algo ahí, una pasión por el dibujo que pondría los cimientos de una obra que lo llevaría a erigirse en uno de los nombres más famosos del cómic mundial. Desde muy niño, a Toriyama le cautivaron Astro Boy, de Tezuka, y las películas de Walt Disney. En el colegio se dedicaba a hacer retratos de sus compañeros. Su primer pequeño éxito llegó al ganar un concurso escolar de dibujo, con un cartel inspirado en la película 101 Dálmatas, al que seguirían otros premios locales. Con todo, a diferencia de muchos futuros autores de manga, Toriyama no aspiraba a convertirse en dibujante profesional. Ya en el instituto, aunque durante un tiempo fue presidente del club de manga, empezó a dejar atrás el cómic y la animación para volcarse más en el cine y la televisión, combinando películas estadounidenses con algo muy propio de Japón, el tokusatsu, el género fantástico japonés centrado en efectos especiales representado por héroes televisivos como Ultraman y Kamen Rider, o las películas de monstruos gigantes como Godzilla o Gamera. Todo ello creó un imaginario que por un tiempo quedaría encapsulado en el cerebro de Toriyama, pero que más tarde afloraría en sus obras con una potencia inconfundible. Aunque empezó estudios de diseño, estos no duraron mucho, ya que le urgía más ponerse a trabajar, y en su Nagoya natal acabó incorporándose a una agencia de publicidad. Ahí se dedicaba a hacer carteles publicitarios y otras piezas gráficas, pero con el tiempo vio que eso no era lo suyo. No le gustaba madrugar, y aunque reconoce que con el tiempo probar esas rutinas le fue útil, tampoco le entusiasmaba que la mayor parte de su trabajo consistiese en hacer la rotulación de los carteles. Así que a los 23 años decidió dejar la agencia, y fue entonces cuando su vida cambiaría para siempre. La leyenda, basada en hechos reales, cuenta que mientras estaba en una cafetería, se puso a hojear la revista Shonen Magazine y vio la convocatoria de un concurso de manga. Lo cierto es que no le interesó tanto desarrollar un cómic como la posibilidad de un premio en metálico, ya que por entonces solo tenía encargos de ilustración a media jornada. Así que se puso manos a la obra. Sin embargo, llegó tarde a la convocatoria y no pudo presentar el manga que había creado, aunque poco después advirtió que la editorial Shueisha, hogar de revistas como la Weekly Shonen Jump o la Young Jump, también convocaba certámenes similares, como el premio Tezuka. Así que decidió probar suerte allí. Al contrario de lo que suele suceder en las biografías de muchos mangakas de éxito, Toriyama no ganó ese concurso. Afortunadamente, un editor de la revista, Torishima Kazuhiko, se fijó en su trazo, su humor y su sentido del diseño, y quiso apostar en él. Así se inició el camino de Toriyama en el manga. Primero con pruebas y relatos cortos, luego con serializaciones que irían puliendo su estilo, hasta desembocar en sus grandes éxitos. A Torishima le había llamado mucho la atención el particular estilo de Toriyama, ya que era distinto de lo que estaba acostumbrado. El genio de Nagoya utilizaba onomatopeyas con el alfabeto en lugar del silabario japonés. Era muy detallista y utilizaba distintos encuadres y ángulos para mostrar objetos y construir escenas. Aún así, le dijo que en realidad no era un buen narrador y que solo con trabajo podría lograr algo valioso. No se lo puso fácil. Se cuenta que llegó a rechazarle cientos de páginas en un año, y el aspirante a mangaka pensó que jamás tendría éxito. Tras múltiples intentos fallidos, incluyendo una parodia de Star Wars que no podría haberse publicado por cuestiones de copyright, Toriyama consiguió debutar con la obra Wonder Island, publicada en la revista Weekly Shonen Jump. Y una vez más, el éxito se le escapó de las manos, ya que Wonder Island quedó en el último puesto en el ranking de votaciones de los lectores.
Pero Toriyama y Torishima no iban a darse por vencidos todavía, y lo siguieron intentando. Tenían claro que necesitaban una propuesta realmente atractiva para el público. Y después de mucho trabajo, dieron con el concepto de la que iba a ser la primera serie del autor. No obstante, antes de que ésta llegara a publicarse, el editor quiso poner a prueba a Toriyama. Este había propuesto un tándem de protagonistas conformado por un científico y una chica, con el primero al frente. Y es que, al parecer, a Toriyama no se le daba bien hacer chicas en los papeles principales de su obra, por lo que no confiaba en que su nueva creación pudiese lograr que se focalizara la atención en su nuevo manga. Torishima, en cambio, tenía claro que el personaje femenino era el que tenía un mayor potencial. El editor exigió entonces al mangaka la realización de una historia corta con una mujer en el centro, y le propuso lo siguiente. Si en las encuestas la obra quedaba en cuarto lugar o peor, dejaría que el protagonista fuese masculino. Pero si alcanzaba el podio, entonces quedaría probado que podía hacer protagonistas femeninas, y por lo tanto, la chica pasaría a ser la estrella. Ese relato, Gal Detective Tomato, se publicó en 1979 y finalmente quedó en tercer lugar en las encuestas. Así pues, la protagonista sería Arale, aunque el autor quiso conservar sí o sí el título que había propuesto originalmente, Dr. Slump. Con la edición de Dr. Slump, en 1980, finalmente los focos se posaron en él. Las disparatadas historias de la niña androide Arale y su creador, el ingenioso y pervertido Norimaki Senbei, así como las del resto de los habitantes de la Villa Pingüino, catapultaron a Toriyama al estrellato en un tiempo relativamente corto. Además, batió un récord de rapidez, ya que fue el manga que menos tiempo había tardado en ser adaptado al anime. Dr. Slump también ganó el premio Shogakukan a Mejor Manga Shonen y llegó a distribuir más de 35 millones de ejemplares en Japón, liderando los primeros puestos en las ventas durante sus primeros años de publicación. A pesar de ello, Toriyama se cansó bastante rápido de la obra, ya que a los 6 meses de empezar estaba dispuesto a pasar página. Sin embargo, con el éxito de la serie y el inminente estreno de la versión animada a cargo de Toei Animation, la editorial le insistió en que Dr. Slump no podía terminar tan pronto. Una serie de anime, si funcionaba bien, podría significar un retorno igualmente positivo para el manga. Así pues, Toriyama siguió con la serialización de su obra, o mejor dicho, lo convencieron para que siguiera. Al final, estuvo publicando la obra hasta 1984, lo que significó un total de 18 volúmenes, una cifra más que respetable. Con Dr. Slump, Toriyama ya se había convertido en un hombre más que conocido dentro del sector del manga, pero todavía faltaba un paso más. Y es que a pesar de los buenos números del título protagonizado por la robot Arale, fue otra obra la que lo consolidó como uno de los artistas más influyentes del siglo XX y abrió las puertas del hermético mundo nipón al resto del planeta. El editor Torishima se apiadó hasta cierto punto de Toriyama, después de haberle forzado a seguir con la serie de Dr. Slump durante varios años. Así que la consigna para su siguiente obra era que escogiera un tema que realmente le gustase a él, algo en lo que pudiera recrearse y que no le cansara demasiado rápido. Una de las cosas que le gustaban a Toriyama en esa época eran las películas de artes marciales, especialmente las protagonizadas por Jackie Chan, ya que mezclaban combates de coreografías espectaculares con un particular sentido del humor, algo que le encajaba a la perfección. Pero como era habitual, antes de lanzarse a crear una serie, tuvo que empezar por una historia corta. En 1983, Toriyama lanzó en la revista Fresh Jump un manga que contaba la historia de un chico que vive en un paraje inspirado en la antigua China, que es entrenado en Kung Fu por un maestro que vuela sobre una nube mágica y que en cierto momento se topa con una chica a la que decide proteger, ayudado por unas bolas mágicas. El nombre de dicha publicación, cuya duración fue de apenas un par de capítulos, era Dragon Boy. Efectivamente, durante el periodo de la vida de Dr. Slump, Toriyama concibió una historia que sería la semilla de lo que luego evolucionó en Dragon Ball. En paralelo, Toriyama firmó otras piezas: Polaroid, Escape, Mathematic, Pink, donde ya se aprecia su ingenio
y una evolución gráfica y narrativa que cristalizarían pronto. La buena respuesta a Dragon Boy fue clave para que finalmente empezara a trabajar en su próxima serialización, una obra que llevaría un título bastante parecido, Dragon Ball. Y así, en la revista Shonen Jump, lanzada el 20 de noviembre de 1984, aparecieron Goku y Bulma en la portada, con lo que se presentaba a los lectores la nueva serie del autor de Dr. Slump. Pocos pudieron prever que aquella historia que mezclaba humor, artes marciales y referencias a la literatura clásica china se convertiría en uno de los productos culturales más influyentes del Japón contemporáneo. Y mucho menos esperaban que fuera a ser una obra crucial para la expansión de la cultura popular japonesa en Occidente. Para explicar su éxito, no basta concentrarse en su calidad narrativa o en el carisma de sus personajes, sino que hay que situar la obra en su contexto histórico y social dentro del ecosistema editorial y audiovisual japonés de los años 80 y 90. Solo así puede llegarse a comprender la magnitud del fenómeno cultural que aún perdura 40 años después. Y es que en los años 80 fueron una época de prosperidad en que la sociedad nipona disfrutó de un gran crecimiento económico, ya que fue la era de la llamada burbuja económica, momento en el que incluso Estados Unidos temió que Japón pudiese superarlos y convertirse en la primera potencia económica mundial. Esa bonanza financiera fue de la mano de la innovación tecnológica, que a su vez tuvo un impacto en las industrias culturales. Los japoneses, después de años de esfuerzos, comenzaron a saborear los frutos de un milagro económico que se había gestado 20 años atrás, y eso ayudó a que el ocio empezara a tener una mayor relevancia. No solo eso, las formas de ocio acabaron por conformar la identidad cultural de muchos japoneses, incluyendo a los otakus, los aficionados al manga y el anime. Algunos de los medios que salieron mejor parados de esta expansión económica y cultural fueron precisamente el manga y el anime. La gran inversión en publicaciones periódicas y su amplia distribución sirvieron para monetizar personajes también a través de productos derivados, incluyendo el vídeo doméstico, un nuevo formato del que Toei Animation se aprovecharía para lanzar múltiples películas de Dragon Ball. La Weekly Shonen Jump de la editorial Shueisha alcanzó, ya entrados en los años 90, cifras récords de circulación, hasta 6,5 millones de ejemplares cada 7 días. Su éxito se debía a un modelo muy claro: serialización semanal, capítulos de ritmo rápido, cliffhangers constantes y relación directa con los lectores mediante encuestas. Esto provocaba que los autores compitieran cada semana por mantenerse en los puestos más altos de popularidad, y que las series con menos apoyo por parte del público se expusieran a la cancelación. Una vez más, los editores aquí tenían un papel importante para conseguir que sus autores se amoldaran a lo que querían sus lectores, o al menos que los sorprendieran. A diferencia de lo que suele ocurrir en las industrias del cómic de otros países, en Japón la figura del editor es crucial. Su influencia en el resultado rara vez se visibiliza, pero es determinante. Trabajan codo con los autores, revisan sinopsis y guiones antes del dibujo y orientan la obra según las preferencias del público. No se limitan, pues, a corregir, sino que se convierten en una especie de guías. Pueden aconsejar, negociar o incluso exigir cambios de estructura, ritmo o enfoque para encauzar la serie y asegurar su viabilidad narrativa y comercial. En algunas ocasiones, el papel del editor es tan notable que han llegado a ser acreditados como guionistas. En el caso de Torishima y Toriyama, la colaboración tuvo momentos de tensión creativa, pero generó resultados excepcionales que marcaron la historia del shonen. Toriyama adaptó Dragon Ball a este esquema a la perfección. La narrativa de la obra se basa en objetivos claros, como en conseguir las bolas de dragón, vencer en un torneo, derrotar a un villano y en la insatisfacción de dichos desafíos. De esta manera, no solo mantenía el interés semana a semana, sino que ofrecía al lector un relato de superación constante. Esto moldeó la forma de contar historias de otras series posteriores de la Jump, como One Piece, Naruto o Bleach. Toriyama tomó como base Viaje al Oeste, la epopeya china del siglo XVI, en el que el travieso personaje Sun Wukong vive un sinfín de aventuras a lomos de una nube voladora, y con el apoyo de su bastón mágico, y añadió una buena dosis de artes marciales, con coreografías exageradas, técnicas con nombres rimbombantes y algunas influencias occidentales, como los orígenes alienígenas de los superhéroes de DC Comics, y transformaciones inspiradas en obras de ciencia ficción. De esta manera,
creó una obra profundamente japonesa en lo que a su producción se refiere, pero cuya recepción resonó de forma inesperada en los mercados internacionales. La novela china Viaje al Oeste del siglo XVI, atribuida a Wu Cheng'en, narra el periplo del monje Xuanzang hacia la India para recuperar sutras budistas, escoltado por 3 discípulos: Sun Wukong, el rey mono, Zhu Baiye y Sa Yujing. Sun Wukong porta el bastón mágico Ruyi Jingguban, capaz de cambiar de tamaño, y viaja en la nube del salto. Posee fuerza descomunal, capacidad de metamorfosis y una personalidad traviesa, domada por un aro místico que le aprieta la cabeza si desobedece. Toriyama toma este arquetipo y lo reinterpreta. Goku nace como eco de Wukong, mientras que la estructura de Viaje más pruebas se traslada a las búsquedas de las bolas de dragón y a los torneos. El humor, la irreverencia y la redención del héroe indómito también dialogan con la novela. La adaptación al anime de la obra, con Dragon Ball primero y Dragon Ball Z después, potenció enormemente su alcance, aunque también expuso las tensiones que sufría la industria de la animación japonesa de la época. Y es que Toei Animation, la encargada de llevar la obra de Toriyama al formato animado, debía producir un episodio semanal sin interrupciones. Esto acabó por generar 2 dinámicas. Por un lado, episodios de muy alta calidad en momentos clave, como por ejemplo la transformación de Goku en Super Saiyan, y por otro, capítulos de animación deficiente o episodios de relleno para dar tiempo a que el manga avanzase, llegando a subcontratar estudios de animación en Corea o Filipinas para poder cumplir los plazos. Esto fue testimonio del modelo industrial del anime en aquellas décadas. La velocidad y la cantidad estaban por encima de la calidad y la consistencia estética. Pese a todo, la serie alcanzó cotas de popularidad masiva y marcó a toda una generación. Una generación que años más tarde, ya adulta, transmitió la obra a sus hijos, consolidando un referente social e intergeneracional que mantiene vivo el legado de Toriyama 4 décadas después. Dragon Ball Z no estaba solo en su ascenso. En los años 80 y 90, obras como Saint Seiya y Yu Yu Hakusho redefinieron el shonen con héroes míticos y batallas épicas. Sin embargo, la mezcla de ciencia ficción, mitología y acción de Dragon Ball Z lo convirtieron en el estandarte del género, influyendo también en generaciones de mangakas, más allá incluso de las páginas de la Shonen Jump. La narrativa de Toriyama ofrecía un relato repleto de crecimiento personal, esfuerzo y camaradería, en una época en la que los jóvenes japoneses estaban expuestos a un sistema educativo y laboral altamente competitivo. Por eso no es de extrañar que ideas como entrenar para superar los límites calasen tan profundamente y que dicho impacto se viera reflejado en un fenómeno de consumo masivo. Juguetes, cartas coleccionables, videojuegos, películas. Nada escapó del poder del capitalismo para poder satisfacer a los fans, haciendo de Dragon Ball una franquicia multimedia tremendamente lucrativa. A día de hoy, genera más beneficios que famosos productos multimedia como James Bond o Jurassic Park, siguiendo muy de cerca a tótems de la cultura popular como Star Trek. Lo que ni los japoneses ni el resto del mundo pudieron prever fue el arrollador éxito que tuvo la serie más allá del país del sol naciente, especialmente en Europa. Tras un primer paso en 1988 por la cadena francesa TF1, dentro del espacio Club Dorothée, compartido con otras series japonesas como Saint Seiya o City Hunter, llegó a Italia. En aquel lejano 1989, los espectadores que disfrutaron la serie en Italia 1 no eran conscientes de algunos cambios que había sufrido, como la suavización de los elementos demasiado violentos o la sustitución de parte de la banda sonora por canciones adaptadas. Ese mismo año, a los españoles que pudieron disfrutar de Dragon Ball, en algunos canales autonómicos, tampoco les importó que se hubieran realizado cambios respecto a la versión original, como la censura de diversas escenas o la alteración en los nombres de algunos personajes. El fenómeno televisivo animó a algunas editoriales de cómic a aprovechar el tirón, pero algo cambió con respecto a lo que estaban acostumbrados. En esa época era habitual que las editoriales compraran los derechos de series de animación y se encargaban de ellas mismas de producir una adaptación con autores locales al formato cómic. Pero con Dragon Ball fue distinto. En España conocían la existencia del manga original y tras mucho insistir,
consiguieron que la editorial japonesa Shueisha, que jamás había planteado vender esos derechos en el extranjero, aceptara cederlos para una primera edición occidental. No obstante, para hacerlo, hubo que adaptar la obra a un formato de lectura con el que los lectores de la época se sintieran cómodos. Poco a poco empezaron a llegar más y más mangas, abriéndose finalmente un nuevo mercado en el que no todo el mundo confió en un principio, pero que más de 30 años después ha demostrado una gran robustez. Volviendo ahora a Toriyama, a lo largo de la publicación de Dragon Ball, igual que hizo durante la serialización de su anterior gran obra, el mangaka continuó lanzando historias cortas en revistas de Shueisha, como Mr. Ho, Lady Rec, Kennosuke-sama, Soncho, Umamejiro-kun. Algunas recibieron adaptaciones animadas. Otras obras destacables del autor fueron Chokin Senshi Cashman, que, con gran influencia del tokusatsu, cuenta el relato de Diora, un extraterrestre que se estrella en el planeta Tierra y que comienza a luchar contra el mal, con el objetivo de ganar dinero para arreglar su nave espacial. O Gogo Eggman, las divertidas peripecias de Eggman, un joven demonio que viaja por el mundo con la intención de matar humanos para vender sus almas. Ambas tuvieron adaptaciones al anime y la segunda, 3 juegos para Famicom, equivalente a la NES en Occidente, y uno para Game Boy. Y es que otra de las facetas por las que Toriyama es bien conocido es la de diseñador de personajes de videojuegos. En 1986 salió a la venta en Japón el primer Dragon Quest, de la compañía Enix, para la Famicom de Nintendo, que se convertiría en una de las franquicias de videojuegos más importantes de la historia, gracias a la imaginación de su director, Hori Yuji, su compositor, Sugiyama Koichi, y, cómo no, su diseñador de personajes, Akira Toriyama, que sentaría las bases de los JRPG, Japanese Role Playing Game, juegos de rol japoneses. Su trazo limpio, expresivo y humorístico, slimes, dragones, golems, dio una identidad inmediata a héroes y enemigos y acompañó mecánicas que luego serían estándar. Pueblos repletos de personajes no jugables, los NPC, misiones encadenadas y progresión clara. Toriyama reconoció que no tenía ni la menor idea de lo que era un RPG y se vio algo forzado por su editor a coger este trabajo. Toda una suerte para el equipo de Dragon Quest, porque, por aquel entonces, si bien ya era un autor popular, todavía no se había convertido en esa especie de deidad del manga que acabaría siendo. A pesar de quejarse de que el encargo supuso un trabajo extra importante, al final acabó disfrutando del videojuego y continuó diseñando personajes y monstruos de tan popular saga durante toda su vida, aunque en las últimas entregas contó con la ayuda de Nakatsu Ichiro en la dirección artística. El éxito de la franquicia llegó a ser tal que el día del lanzamiento de su tercera entrega, la última para Famicom, miles de estudiantes y trabajadores faltaron a la escuela y a su trabajo para poder comprar el juego. A causa de este furor, se estableció la norma no oficial de que los nuevos lanzamientos de Dragon Quest debían realizarse en días festivos o durante el fin de semana, con tal de mitigar la gran influencia de personas que dejaban sus actividades diarias para adquirir tan ansiado juego. El fenómeno consolidó además la imagen de Toriyama como sello de calidad, transversal, reconocido tanto por lectores de manga como por jugadores. Otro de los grandes títulos y más queridos y recordados del maestro Toriyama fue otro RPG, Chrono Trigger, publicado por Square en 1995 para Super Famicom, considerado como uno de los mejores videojuegos de su generación y desarrollado por el Dream Team de aquel momento, Sakaguchi Hironobu, creador de la saga Final Fantasy, Hori Yuji, creador de Dragon Quest, el compositor Uematsu Nobuo y Toriyama Akira. El título presentaba a un grupo de aventureros que, bajo un modo de combates por turnos, muy popular en aquella época, debían viajar por el tiempo para acabar con una gran amenaza. Introdujo técnicas combinadas, dobles y triples, múltiples finales y un elenco icónico. Chrono, Marle, Frog, Robo, Ayla, Magus, cuyos diseños aportaron carisma y coherencia visual, reforzando el lugar de Toriyama en la historia del videojuego. Tobal 1 y Tobal 2 fueron 2 videojuegos de lucha cuyos personajes también fueron diseñados por Toriyama para PlayStation de Sony, pero, aunque recordados por los fans, no gozaron de la popularidad esperada.
Blue Dragon para Xbox 360 volvió a unir en 2007 a Sakaguchi, Uematsu y a Toriyama en otra saga de JRPG, aunque no tan prolífica como Final Fantasy o Dragon Quest. Tuvo buena adaptación y generó algún que otro spin-off y obras derivadas, como un manga y una serie de animación. Toriyama, que a finales de los 80 y principios de los 90 era aficionado a los videojuegos, tuvo que renunciar a jugarlos debido al alto volumen de trabajo que tenía. Prefería pasar su poco tiempo libre montando model kits o maquetas, otra de sus grandes pasiones que puede verse reflejada en su obra, donde disfrutaba diseñando y dibujando toda clase de vehículos. Tras la finalización de Dragon Ball, no dejó de dibujar, y aunque se prodigaba poco, publicó obras como Alien X-Spec, Tommy Mecha, Majin Mura no Bubul, Kowa, Kajika y Neko Majin, entre otras que fueron recopiladas en tomos, algunas en su propia publicación y otras junto a las anteriores historias cortas en tomos llamados Toriyama Akira Marusaku Gekijo, teatro manga de Toriyama Akira. También se encargó de la producción y diseño de los personajes principales de la serie de animación que continuaría la aventura de Goku y compañía tras el fin de Dragon Ball Z, Dragon Ball GT. Después confesó que, aparte de eso, el resto de su colaboración con la serie sería como espectador mientras comía galletas. Toriyama tardó 16 años en volver a implicarse de verdad en la franquicia que él mismo había creado. Fue con el extremo de la nueva película, Dragon Ball Z, La Batalla de los Dioses, de 2013, que tenía una continuación en 2015, con Fukatsu no F, la resurrección de F. Era la primera vez en casi 2 décadas que Toriyama firmaba un guión, o al menos el argumento, de un anime de Dragon Ball. El éxito de su regreso se confirmó con el estreno de también en 2015 de Dragon Ball Super, que se ubica cronológicamente entre el final de la batalla de Majin Buu y el final de la obra original, cuya adaptación al manga correría por cuenta del mangaka Toyotaro. Poco después aparecerían otros títulos, Dragon Ball Super, Broly, y Dragon Ball Super, Super Hero, e incluso una nueva película y serie fuera del universo de Dragon Ball. Toriyama recuperó Sandland, y se realizó una adaptación de videojuegos y otra película de animación CGI, producida por el estudio Sunrise, y con un éxito notable, además de una serie de televisión de 13 episodios emitida en streaming por Disney Plus en 2024. Pero todavía quedaba la guinda del pastel, una nueva serie de Dragon Ball que recuperaba la nostálgica imagen del niño Goku, aunque con el cerebro de un adulto, si es que Goku ha sido alguna vez adulto. Se trataba de Dragon Ball Daima, anime de 20 episodios, estrenado a finales de 2024. Por desgracia, Toriyama nunca llegó a ver este estreno, ya que el 1 de marzo de 2024 había fallecido, aparentemente por un hematoma subdural agudo. La noticia dejó a medio mundo en shock, sobre todo después de haber visto al Toriyama más activo desde que terminó la serie original de Dragon Ball en 1995. Más de 40 años después de su publicación, Dragon Ball sigue siendo una de las franquicias japonesas más conocidas y vendidas en todo el mundo. Pocas obras de manga o anime pueden equipararse en cuanto a su contribución a la cultura pop, y lo más sorprendente es que nadie pudo prever algo así. Cuando se publicó el primer capítulo de Dragon Ball, no parecía que ese nuevo shonen aportara nada que no existiese ya. Pero la originalidad del autor no estaba tanto en la novedad de sus propuestas, sino en su forma de presentarlas. Sus diseños de personajes y en general toda la parte gráfica de sus obras eran singulares, y no era fácil encontrar influencias claras de otros autores en su dibujo. Puede decirse que Toriyama fue único en su especie, porque más allá de creadores como Toyotaro, que han imitado directamente su estilo, la influencia gráfica de Toriyama en otros autores es menos evidente, al menos en lo que respecta al diseño de personajes. Donde sí marcó escuela fue en la puesta en escena. La claridad con la que narra la acción, la dosificación del ritmo, la capacidad de escalar una pelea hasta lo épico, y la creación de power-ups que elevan arco tras arco el listón de héroes y villanos.
su representación del ki, esa energía vital convertida en lenguaje gráfico, se ha replicado en infinidad de obras. Autores tan importantes como Oda y Kishimoto han reconocido su deuda con Toriyama tanto en la construcción de personajes como en la progresión del poder y en la coreografía del combate. Y aun cuando muchos mangakas no lo citen de forma explícita, abundan rasgos dragonballianos dispersos por el medio. Ese influjo soterrado, casi inconsciente, es quizás su mayor mérito. Prueba de que Dragon Ball desbordó lo estrictamente artístico, se incrustó en la cultura del manga y el anime. Aunque tardó un tiempo en despegar, Dragon Ball acabó convirtiéndose en una de las puntas de lanza de la época dorada del manga y el anime de los años 80 del siglo pasado. Un fenómeno tan grande que derribó fronteras y abrió mercado en Occidente. Su repercusión fue distinta según el país. En Francia, el anime fue un éxito, pero no estaba solo, ya que había otros títulos que competían duramente para ser la serie de referencia. En España, sin embargo, se erigió en auténtico fenómeno cultural. Aquí se acabó publicando la primera edición occidental de Dragon Ball, y el sector del cómic se volcó en el género con la esperanza de encontrar un éxito similar. La importancia de Dragon Ball quedó clara tras publicarse su último capítulo, cuando las ventas de la Jump cayeron en picado, declive que se aceleró con el final de Slam Dunk en 1996. Ni siquiera grandes éxitos posteriores como One Piece, Death Note o Naruto consiguieron que las ventas de la revista alcanzaran las cifras de antaño. Ya sea por su parte artística como comercial, Dragon Ball es mucho más que un manga o un anime de éxito. Sus constantes reediciones, remasterizaciones, películas y series demuestran que es un capital cultural vivo, que sigue influyendo e inspirando nuevas generaciones. Sin Dragon Ball sería difícil imaginar la expresión del manga y el anime en Occidente, y aunque la permanencia de Dragon Ball como fenómeno cultural en la actualidad se ha asociado demasiado a menudo con el factor nostálgico, lo cierto es que sigue ganando nuevo público con cada remisión y con cada nueva obra derivada. Prueba de ello es que en los patios de los colegios, más de 40 años después de su primera aparición, se sigue discutiendo si es más fuerte Superman o Son Goku.